Hola, buenas noches a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada martes con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices Forex, materias primas y acciones. Y vamos a comenzar con el IBEX 35 en gráfico horario para ultracorto plazo. Y bueno, lo que podemos ver en el gráfico del IBEX es que se encuentra pues consolidando tras un intento de rebote, con cierto soporte en los mínimos anteriores entre 10.085 y 10.098, 10.085 y 10.088, y además habría que vigilar la resistencia primero de los 10.380, mejoraría por encima de ese nivel, y luego ya estaría los niveles de 10.594. ¿Y por qué son importantes los 10.594? Pues como podéis ver en el gráfico, en caso de superar los 10.594, tendríamos una especie de suelo, de doble suelo no al TIC, en el IBEX 35 que apuntaría a mayores subidas. Con lo cual, el resumen es que tenemos al IBEX consolidando, de momento sin mostrar demasiada fuerza, lleva 6 meses bastante malos, hasta junio era la mejor bolsa de Europa, desde junio es la peor, y bueno, pues ahora digamos que ahora se mueve más o menos en línea al resto de mercados en las últimas 2-3 semanas, y a la espera de ver si rompe alguna resistencia para que confirme mejoría. Primero, resistencia intermedia 10.380, ya mejoraría activando un segundo impulso, y luego 10.594, con lo que formaría una especie de suelo. En el caso del Eurostoxx 50, la media europea, pues bueno, lo tenemos ahí en zona de nadie, dentro de un rectángulo bastante claro, con soporte 3.519 y resistencia 3.619. Veremos cuál de esos niveles supera. Por encima de 3.619 apuntaría a mayores subidas, por debajo de 3.519 apuntaría a corrección, e incluso no solo por ruptura de rectángulo, sino que se activaría una estructura de Fibonacci bajista, y resistencia en los 3.708. De superar ese nivel apuntaría a subidas, a rebote. En el caso del DAX, tenemos también una especie de segundo impulso alcista, objetivo 13.376, soporte media 200 sesiones y mínimo anterior que estaría en los 13.000, me sale 13.010, creo que es exactamente. Primer soporte en el mínimo anterior, y luego estarían los 12.810. 12.810. Soporte clave en la tendencia alcista de corto, medio, largo plazo, el mínimo anterior, mínimo tendencial, los 11.868 puntos, 11.868. Y estaría muy atento al FTSE, a la bolsa de Reino Unido, porque podría estar formando o bien un doble techo o bien un hombro cabeza hombro invertido. Habría que esperar a que rompa soporte o resistencia. Si pierde 3.196 activaría objetivo bajista. Si supera en cambio la resistencia de 3.580, 3.600, activaría objetivo alcista. Incluso pues sería un hombro cabeza hombro invertido de continuidad, de corto o medio plazo, con lo cual apuntaría a un nuevo tramo de subidas en caso de superar ese nivel, los 3.580, 3.600. En el SP500 no hay grandes novedades. Estamos dentro del mercado alcista que venimos repitiendo desde hace 8 años. Tendencia alcista sin señales de giro, de Trend is your friend, la tendencia es tu amiga, y los primeros soportes a vigilar en el SP son la media 200 sesiones, los 2.606, los 2.557, los 2.544, los 2.488, los 2.417, los 2.405, 2.352, 2.322, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un montón de soportes por el camino, en proceso de subida libre, ¿no? Y ahora descansando un poquito. En el caso del Dow Jones, pues lo que podemos ver es que se encuentra también en tendencia alcista, en subida libre, máximos de la historia, sin ninguna señal de giro, de Trend is your friend, la tendencia es tu amiga. Ha tenido otro tramo de subida tras el aviso que os di de soporte en los 23.240 y un doble suelo que os marqué en directo. Esto incluso lo avisé en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa. El objetivo está sobradamente cumplido y de momento no hay señales de cambio de tendencia. Tendría primer soporte en la media 200 ascendente y en mínimos anteriores 24.101, 23.930 y sobre todo el primer soporte importante
de muy corto plazo los 23.240 puntos. 23.240 puntos. Pasamos al Nasdaq 100, al tecnológico. El Nasdaq 100 también está en subida libre, máximos de la historia, sin ninguna señal de giro. The trend is your friend, la tendencia es tu amiga y no se observa ninguna señal de giro. El primer soporte estaría en la media 200 sesiones que está en fase ascendente y sobre todo en los mínimos anteriores. Primero 6.234, después estarían los 6.011, los 5.839, 5.750 o 5.579. Esos serían los primeros soportes para ultracorto plazo. Y pasamos a los índices medio plazo. Aquí vemos y podéis ver lo que os comentaba antes de que el IBEX se encuentra consolidando tras una caída que es solo una pequeña parte, un ajuste pequeñito a la subida previa, una fuerte subida desde el Brexit. No hemos corregido ni el 38,2 de toda la subida y ahora pues está regulando, consolidando esa caída con un soporte en la zona 9.900 y resistencia en los 10.594. Por encima de 10.594 todo apuntaría a mayores subidas, resistencia intermedia en los 10.380 puntos. Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, el Eurostoxx lo tenemos consolidando. Soporte, como os decía, 3.519, parte baja del rectángulo pequeño que está formando en el corto plazo y parte alta 3.619. Vamos a ver por dónde sale de ese rango, serían 100 puntos de objetivo. Si rompe por arriba avisaría 100 puntos de subida, si rompe por abajo nos avisaría 100 puntos de caída. Y el soporte clave en la tendencia alcista primaria de medio a largo plazo está en el mínimo anterior en los 3.363. 3.363. DAX, bolsa alemana, tenemos al DAX, a la bolsa alemana consolidando, con soporte en la media de 200 que está en fase ascendente y en los 12.810 como soporte intermedio y como soporte clave en la tendencia alcista primaria de corto medio plazo. El primer nivel clave está en el mínimo de agosto en los 11.868. 11.868. De hecho, mientras no pierda ese nivel, lo más probable es la continuidad de la tendencia alcista de largo plazo que venimos marcando desde el año 2009, ¿no? La tendencia alcista de la bolsa americana ha sido fácil de seguir, con poca volatilidad. La tendencia alcista primaria de largo plazo del DAX desde 2009 ha sido mucho más difícil de seguir porque ha tenido tendencias bajistas secundarias, ¿no? Intermedias. FTSE, aquí podemos ver lo que os marcaba antes en el ultracorto, podéis ver esa posible figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que se activaría en caso de que el FTSE fuera capaz de superar la zona de 7.580, 7.600. Por encima de ese nivel, pues todo apuntaría a continuidad de las subidas. Y soporte intermedio, 7.196. Tendría incluso un pequeño soporte en 7.289 y luego ya para medio plazo también estarían los 7.000 exactamente 93 y los 6.654 puntos. Bolsa italiana MIB, el MIB consolidando después de una fortísima subida que tiene primer soporte a vigilar en la media de 200 sesiones donde se está intentando detener. Vamos a ver si consigue parar ahí esta pequeña corrección o si rompe el mínimo anterior, pues puede ahondar un poco en la corrección o el descanso. El primer soporte exactamente serían los 21.932, que viene marcado por esta vela doji libélula, donde hizo un pequeño doble suelo desde el cual rebotó. 21.932, zona de la media 200, primer soporte a vigilar en la bolsa italiana. Seguimos con la bolsa americana, SP500. Bueno, aquí podéis ver que la tendencia es claramente alcista, the trend is your friend, la tendencia es tu amiga. No hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia, lo más probable es la continuidad, así lo vengo repitiendo desde hace 8 años. De momento, pues la tendencia nos está apoyando, nos está favoreciendo. Y bueno, os queda demostrado lo que os decía hace 8 años, que seguir la tendencia es mucho más rentable que intentar adivinar o anticipar giros. No se gana dinero anticipando, ni adivinando, ni haciendo predicciones. Se gana dinero siguiendo una metodología. Yo recomendaría que fuera un método que se base en seguir tendencias, ¿no? Y eso sí, pues hay que gestionar
Hay que gestionar el riesgo y diversificar y poner stops. Dice Juan Benito, ¿qué pasa con el dólar que no sube ni para atrás? Bueno, así lleva más de 200 años. En 200 años ha caído un 95%, con lo cual nada me hace pensar que vaya a ser un activo estrella donde meter el dinero a largo plazo. Obviamente tendrá subidas fuertes por el camino, pero a largo plazo vemos que no es un activo muy rentable. En cambio, las acciones sí lo son, ¿no? El oro tampoco es muy rentable a larguísimo plazo, tiene solo momentos estrella cuando hay miedo y está considerado activo refugio. Los bonos y las letras pues sirven para cubrirte de la inflación y poco más. Y si quieres ganar dinero, no solo protegerte de la inflación, que también están las acciones, elegir buenas acciones y seguir tendencias, ¿no? El dólar efectivamente está en tendencia bajista frente al euro. El euro está alcista frente al dólar. E incluso la libra, que lo pasó muy mal, ya lleva meses también en tendencia alcista frente al dólar. Con lo cual, pues no pasa nada. Lo que hay es que disfrutar las tendencias. Si hay tendencias alcistas del euro o de la libra frente al dólar, pues hay que disfrutarlas. En este caso, pues el euro se encuentra en tendencia alcista. Lo veremos después, como siempre que vemos, todos los días vemos Forex. Bueno, el SP500 en lo que estábamos, tendencia alcista clara, sin señales de giro, primer soporte media 200 sesiones que está en fase ascendente y luego mínimos anteriores, 2400, exactamente 2417, 2405, 2352, 2322, 2083, 1991, soporte horizontal en los 1810 zonales, que avisábamos que estaba formando ahí soporte a principios del año pasado, y luego la directriz alcista principal o base del canal alcista que rompió por arriba, que veis en color verde. Esos serían los niveles de soporte a vigilar en el SP. Vamos a ver también el Nasdaq 100, el sector tecnológico, y bueno, podéis ver cómo está en tendencia alcista, en subida libre, desde que dio señal de compra por análisis técnico profesional, al romper el rectángulo que comentábamos en el año 2009. Empezamos a ser positivos a partir de ahí, en los seminarios, a partir de la zona 1300, 1295, y bueno, hasta hoy, de momento hasta hoy, hasta que no cambie la tendencia, pues seguiremos siendo positivos, ¿no? Lo primero que debéis de hacer como inversores es tener un método y si seguís tendencias, pues además de seguir la tendencia, luego hay que buscar un buen punto de entrada. Entonces, lo ideal es comprar activos en tendencia alcista tras algún descanso o alguna corrección y comprarlos a favor de la tendencia de fondo, ¿no? De la tendencia alcista. O sea, no vale comprar en cualquier momento y a cualquier precio, ¿no? Pues, por ejemplo, el Nasdaq en los últimos años hizo un buen apoyo en la directriz alcista que veis en color azul. Por ejemplo, aquí había muy buen timing de compra, por ejemplo, aquí. Aquí hay muy buen timing de compra. Y en mi opinión, el último muy buen timing de compra que hubo, el último, en mi opinión, muy bueno, fue pues en verano agosto, septiembre del año pasado. Ruptura del máximo anterior, de una pequeña resistencia y apoyo en la media 200 y a partir de ahí para arriba. Esas fueron las últimas zonas de compra claras que ha tenido el Nasdaq y bueno, de momento sin ninguna señal de giro, lo más probable es la continuidad de las subidas. Lo que pasa que claro, hemos subido tan verticales, afortunadamente se nos está cumpliendo el escenario y no para de subir, pero el problema para el que quiera entrar ahora, pues que no encuentra un buen punto de entrada, ¿no? Porque ha subido muy vertical y no está no está cerca de soportes ahora. Habría que esperar pues algún descanso, corrección de corto plazo para buscar un buen timing de entrada. Aquellos que no hayáis hecho caso o seguido pues, los consejos que hemos dado durante todos estos años. Bueno, tendencia alcista clara, primer soporte media 200 sesiones y luego también pues tendría soportes en mínimos anteriores. Por ejemplo, en los pequeños soportes de muy corto plazo, 6.234, 6.011, 5.839, 5.750, 5.579 o en la directriz alcista principal que veis en color azul, ¿no? De aquel canal alcista que fue capaz de romper por arriba y que trajo más subidas, ¿no? Bueno, el Dow Jones no lo voy a enseñar porque es prácticamente que repita lo mismo, tendencia alcista en subida libre, sin ninguna señal de giro. Os repito una cita de Peter Lynch que comento de vez en cuando aquí, una cita del pequeño libro de los grandes inversores, para el que quiera aprender de los mejores inversores de toda la historia. Dice Peter Lynch, los inversores han perdido mucho más dinero intentando predecir y anticipar las caídas que las propias caídas. Bueno, esa frase, aunque la dijo Peter Lynch hace más de 20 años, debe tener unos 30 años esa frase, pues
sigue vigente y ojalá lo hubieran leído todos los que están bajistas en la bolsa americana desde hace años o buscando cortos en contra de la tendencia, ¿no? Bueno, me alegra. Marcial dice que le gusta, que le parece un gran libro, El pequeño libro de los grandes inversores. Bueno, yo es que aprendí mucho aprendiendo de los mejores inversores de la historia. Yo creo que si uno quiere ser escritor, pues deberá de estudiar a los mejores escritores de la historia, pues Shakespeare, Tolstoy, pues, Antonio Machado, eh, Cervantes, Lorca. Y si uno quiere ser un buen futbolista, pues se fijará seguramente en Messi, en Cristiano Ronaldo, en Iniesta. Y si uno quisiera ser un buen inversor, pues ¿en quién se va a fijar? En los mejores que ha habido en la historia, ¿no? Y en ese libro pues están recopilados muchos de ellos, ¿no? Peter Lynch, Jess Livermore, Warren Buffett, Charlie Munger, eh, ¿qué más hay por ahí? Richard Dennis, William Earhart, Jim Rogers, bueno, pues algunos de los grandes, ¿no? De la historia. Es muy interesante, ¿no? Aprender de ellos para aprender de sus consejos para evitar errores, ¿no? Y yo creo que uno de los errores es eso, que hay muchos inversores que se quieren anticipar y adivinar lo que va a pasar en el mercado en vez de tener un método que siga la tendencia del mercado, en vez de pelearse contra ella, ¿no? Bueno, el euro dólar tiene una estructura de segundo impulso alcista, objetivo pues estaría en los 1,1871, 1,1871 y cierta resistencia en los máximos del último mes, que estaría en los 1,1862. Yo creo que lo normal es que siga el rebote. Me gustó el apoyo que hizo en la media 200 sesiones y la media 200 pues pasa a ser soporte a vigilar. Me da la impresión de que el euro dólar está listo para intentar seguir subiendo, ¿no? Para intentar seguir con las subidas. Sobre todo mientras la media suba y no pierda el mínimo anterior, ¿no? Y en cuanto a la libra frente al dólar, está en otro momento diferente porque está consolidando después de un rebote, de una subida, y está con máximos decrecientes, que los podríamos unir así con una directriz bajista y una incluso más acelerada, que sería esta. Bueno, pues ahí anda, ¿no? Bueno, vamos a medirla exactamente bien. Ahí estaría, desde aquí. Uniendo los máximos anteriores, pues sería una cosa así, ¿no? Y soporte clave en los 1, exactamente 1,33. ¿No? Creo que es exactamente. Sí, los 1,33. De hecho, la libra frente al dólar podría hacer un doble suelo interesante para vigilar si superara los 1,3465. 1,3465. Tendríamos un doble suelo en la libra frente al dólar si supera 1,3465. Os enseño el petróleo Texas, donde vemos que hay una estructura de primer impulso alcista y podríamos marcar un segundo alcista si supera una pequeña estructura, si supera 57,81. Y viendo el gráfico con perspectiva, que es donde siempre hay que empezar por ahí, viendo el gráfico con perspectiva, vemos que hay una tendencia alcista clara, ya llevamos meses comentándola en el petróleo, y ahora pues lleva aproximadamente un mes consolidando niveles, o un par de semanas en un movimiento muy lateral. Bueno, pues veremos por dónde rompe esa lateralidad. Vamos al oro, gráfico diario para corto medio plazo. Bueno, el oro intentando un rebote tras una pauta de martillo. Primero dejó una vela cara casa blanca que avisaba de un posible rebote, lo confirmó con la vela siguiente, con una pauta de martillo. Bueno, pues está en fase de rebote tras esa vela. Fijaos que aquí hay otra muy parecida y no la confirmó, no superó el máximo anterior, hasta que aquí aparece otra vez esta vela, supera el máximo anterior y ahí ya confirma pues, la potencia de un rebote, ¿no? De un rebote técnico. Encontrará posible obstáculo por el camino en la zona de la media que se está poniendo plana, no hay una clara tendencia, ¿no? E incluso en la plata lo que tenemos es que intenta un rebote, pero la media 200 ya está bajando y será una zona de resistencia a vigilar en el futuro, ¿no? La plata más errática, aunque con cierto goteo a la baja, ¿no? La plata lleva más de un año en una tendencia lateral bajista la plata. Más, vámonos al apartado de acciones. Hemos visto índices ultracorto, algunos índices también corto en medio plazo, algo de Forex y algo de materias primas. Y vamos a ver algunas acciones. Bueno, voy a repetir BMW. Bueno, por cierto, Volkswagen dentro del mismo sector, antes de ir a BMW, se acerca al enorme objetivo alcista comentado por un triángulo roto al alza hacia 186 euros y soporte en la media 200 que está en fase ascendente, sube con mucha fuerza
tras ese pequeño doble suelo que marcó durante el mes de agosto. ¿Vale? Ahí, durante el mes de agosto, Volkswagen dejó ahí una pequeña estructura, un pequeño suelo, y a partir de ahí pues está comportándose muy bien, ¿no? Con subidas que han cogido verticalidad, y la media 200 pues no olvidemos que sería zona de soporte a tener en cuenta. BMW también os quiero enseñar. Vamos a ver BMW. Es un título que hemos comentado mucho aquí en el último, yo diría en el último año, ¿no? Llevamos un año ya, o incluso un pelín más de un año, repitiendo BMW como un valor que nos gusta, que creemos que se puede tener en cartera. Lo tenemos, de hecho, en nuestra cartera. Yo lo tengo también en mi cartera personal de largo plazo, aparte de que tengamos estrategia abierta en el boletín de corto plazo de Bolsa General, y también lo tenemos en posición swing del centro de traders. Aparte de eso, pues lo tengo en mi cartera de largo plazo. Es un título que tiene buen aspecto. Vamos a... Ahí está, ajustar el gráfico perfectamente por entrega de dividendos, etcétera, etcétera. No sé por qué no me hace ahora. No sé por qué no me hace el ajuste. A ver si me lo hace ahora. Vale, ahora a ver, parece que está mejor. Que no sé qué me está pasando ahora con el ajuste del dividendo. He tenido que reiniciar hoy varias veces el Visual Chart y no sé por qué por defecto no me lo está ajustando, como habitualmente ocurre. Bueno, en el caso de BMW tenemos una estructura alcista pendiente por un gran doble suelo que formó en el año pasado, en 2016. Tenemos dos mínimos en la misma zona, superó el máximo entre mínimos, y tenemos, una vez superado el máximo entre mínimos, una gran figura de doble suelo que debería llevar a BMW hacia niveles de 96 euros. ¿De acuerdo? Mediríamos la distancia entre máximos y mínimos, proyectaríamos desde el punto de ruptura y ahí tenemos el objetivo. De hecho, el título ha hecho otro rango lateral, otro rectángulo recientemente, también lo ha roto por arriba, y previamente un pequeño doble suelo, ¿no? Además, la media 200 sesiones, que está en fase ascendente, parece que quiere ser soporte, así que cada vez mejora más el aspecto técnico de BMW, y bueno, pues yo creo que es un título que se puede tener en cartera. Y seguimos con SACIR. Vamos a SACIR. SACIR, que hoy ha sido de las mejores de la bolsa española. Y bueno, pues yo creo que se puede vigilar de cara al medio plazo si fuera capaz de romper resistencias, ¿no? Está consolidando un posible primer impulso alcista. Viene de ser un valor débil y muy bajista, pero no descarto en absoluto que esté mejorando el gráfico, ¿no? Confirmaría por encima de 2,60 y... A ver, exactamente, de 2,71. Por encima de 2,71 confirmaría. Y ojo ahora en el corto plazo, porque podría dibujar un doble suelo si supera 2,28,5. Está a punto, SACIR, de mejorar el gráfico en el corto plazo, superando 2,28,5. Y nos dejaría un gran suelo en la zona 1,90. Veremos si es capaz de conseguirlo, ¿no? De momento no ha roto ninguna resistencia, pero la está atacando y mejoraría claramente de superar los 2,28,5. ¿De acuerdo? Así que ahí tendría resistencia SACIR. Y luego, yéndonos a la bolsa americana para ver algún valor, bueno, hay verdaderos... Es que hay tantos valores alcistas, ¿no? Mira, este, por ejemplo, que conoce poca gente, se llama Raytheon Company.
Y bueno, pues ya veis la tendencia que tiene, ¿no? Es compañía sector defensa y bueno, pues la tendencia es brutal, ¿no? Media 200 sesiones subiendo desde hace mucho tiempo y bueno, sin ninguna señal de cambio de tendencia. Por eso a mí me da mucha pena cuando veo que hay gente pues perdiendo el tiempo en valores débiles, como tipo Prisa o pues, Duro Felgueras, cosas así, ¿no? Es que no tiene sentido, hay que intentar estar en los valores más fuertes, intentar estar en lo mejor de lo mejor, ¿no? Hoy pues casi se te caía el alma al suelo, ¿no? Cuando hoy me llamaba una inversora a mi consultorio de bolsa en Gestión a Radio, donde participo desde hace 9 años, todos los martes, y comentaba la señora que le habían un asesor, o bueno, le había recomendado, a saber quién, no dio el nombre, que le había recomendado comprar Banco de Valencia, que terminó como terminó, Banco Pastor, que luego se fusionó con Popular y terminó como terminó, y otro por el mismo estilo, ¿no? En total había invertido 75.000 euros y decía la señora que le quedaban ahora 4.000 y que qué podía hacer. Bueno, eso ya, qué poder hacer cuando uno llega a esas alturas es muy difícil, ¿no? Darle ningún consejo. Yo le dije que tiene dos opciones, dejar la bolsa. Bankia era el otro, perdonad. Y el otro era Bankia perdiendo un 98%, ¿no? Entonces le quedan 4.000 de 75.000 euros. Yo decía que tenía dos opciones. Una, dejar la bolsa, olvidarse para siempre, después de esa experiencia horrorosa. Y la segunda es que si algún día volviera al mercado, aprender de los errores, seguir las tendencias y poner siempre, siempre, siempre un stop. Un stop, hay que gestionar el riesgo, porque si no podéis terminar igual que esa señora, perdiendo todo vuestro capital. Entonces, la primera norma de un inversor es proteger el capital por encima de todo. ¿Y eso cómo se hace? Gestionando el riesgo, diversificando, es no poner los huevos en la misma cesta, no apalancándose y poniendo stops, limitando la máxima pérdida en cada operación. Yo recomiendo que no arriesguéis más del 1,5% del capital en una sola operación y obviamente que diversifiquéis. Por ejemplo, aquí pues me imagino que quien le asesoraría no tenía ni idea de mercados, un auténtico cafre o ignorante financiero, y le metió en 3 bancos, sin stops, sin gestionar nada el riesgo, bueno, una canibalada, ¿no? Un asesor caníbal de capital, le fagocitó todo el capital, ¿no? Bueno, pues una pena y desgraciadamente es la historia de muchos inversores, por eso, bueno, pues nosotros desde Bolsa General lo que intentamos hacer desde hace más de 10 años, bueno, casi 11 años ya, pues es pedagogía para que no tengáis la experiencia triste que ha tenido esa señora que hoy nos llamaba al consultorio de la radio, ¿no? Ojalá me hubiera preguntado por esos valores hace años y bueno, lo dice alguien que ha recibido insultos numerosos por haber dicho que Popular era pues un desastre de acción que no había que comprar bajo ningún concepto, ¿no? Siempre faltaba alguien que me dijera en Twitter, ya te lo recordaré cuando triplique, no tienes ni idea. Hubo uno que me dijo que que me dedicara a otra cosa que no tenía ni idea. Incluso le dijo a Laura Blanco, a la presentadora de Capital Radio, que no me invitara más al programa, que no tenían que invitar a gente que no tenía ni idea, a decir tonterías, como la que yo decía de que Popular podía caer todavía otro 60%. Comenté un mes antes de que desapareciera y efectivamente cayó otro 70% antes de la noticia, o sea que cumplió el escenario que comenté. Y bueno, pues por lo visto ese inversor que decía que iba a multiplicar por 5 la inversión y que yo no tenía ni idea, pues pasa desgraciadamente, no me alegro en absoluto, aunque me hubiera insultado y al final el tiempo pues pone a cada uno en su sitio, no me alegro en absoluto de la ruina de este señor ni de la de nadie, ¿no? O sea que tristemente pues ese inversor que pensaba que lo sabía todo, pues pasa también a ese grupo de perdedores de largo plazo como esta señora, ¿no? Y la única manera de evitarlo, primero hay que tener humildad, ¿no? Para no caer en la tentación de creerse más listo que los demás, que seguramente es lo que le pasó a este señor. Y lo segundo es tener un poco de conocimiento del mercado y quien te recomiende lo que sea, hay que diversificar y no poner los huevos en la misma cesta. Tener todos los valores de una cartera en un mismo sector es peligrosísimo, no tiene ningún sentido. Y tampoco lo tiene no poner ningún stop, es decir, que te baje un 50% y seguir dentro de un valor no tiene sentido. Entonces hay que poner una pérdida máxima y ser capaz de asumir esa pérdida.
Entonces hay que ser humildes para asumir el error lo antes posible y luego ser pacientes con las buenas estrategias. No hay que ser paciente con las malas. La paciencia es un defecto muy grande. Si la paciencia es tener valores basura tipo Duro Felguera o Prisa o Bankia en su día, ¿no? Que cayó un 98%. Ahora, bueno, pues intenta rebotar algo, pero bueno, el que compró en 2011 no recupera en su vida. Igual los que en Popular vieron caer Popular, porque Popular ahora la gente no, es una estafa tal. Llamarle estafa a eso, que bueno, los jueces lo dirán y el tiempo lo dirá, pero es una manera de decir, no, yo no tengo culpa, es que me engañaron. Yo soy un inversor que no tiene culpa de nada y es que a mí me engañaron y no tengo culpa de nada, que devuelvan el dinero. Eso está muy bien, pero si hubiera subido Popular un 200%, nadie querría compartir ganancias, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y no quiero ser duro, pero es la realidad, tenéis que ser responsables de vuestras inversiones y aprender de cada error. Vale, no vale que cuando ganáis digáis soy el número uno, soy el mejor, y cuando falláis o os equivocáis, no, la culpa es de que hubo manipulación, la culpa es de Santander, la culpa es de la CNMV, la culpa es de la FED, la culpa es de Janet Yellen, la culpa es de los bancos centrales, la culpa es de no sé quién. Hay que hacerse responsables de cada una de vuestras inversiones. Y esa es una buena manera para aprender. ¿Vale? Si no, si hacéis las cosas mal, no ponéis stops, no gestionáis el riesgo, no diversificáis, pues acabaréis luego, pues lo típico, ¿no? En un abogado a ver si recuperáis porque os estafaron, ¿no? Os estáis estafando a vosotros mismos, no aprendiendo y no formándoos. La bolsa es muy difícil, no regalan el dinero y si no os formáis, pues las probabilidades de ganar van a ser muy pequeñas, ¿no? Bueno, el tiempo se me ha echado encima, espero que os haya gustado el seminario, que hayáis aprendido algo nuevo. Hemos visto índices de ultracorto, índices de medio plazo, forex, materias primas y algunas acciones. Y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsajal.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube de David Galán. Y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre buenas noches y muy buen trading.